Buenas tardes, Ser Chacón y Nail Chacón, hermanas. Sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes, son hermanitas. Sí. Hasta los nombres tienen parecido. Sí, por ahí puede haber confusión a veces. A veces hay confusión, se da cuenta cómo es el lenguaje, qué maravilla. Una manera de comunicación, los signos lingüísticos tienen parecido. Por ahí vamos a comenzar los nombres de ustedes, con los nombres de ustedes vamos a comenzar esa clase de hoy maravillosa que es lenguaje 2. Los signos lingüísticos. Ese sistema de signos maravilloso. Ya ustedes saben mi nombre, creo que ya observaron la plataforma y pienso que puedo preguntarles si ya conocen mi nombre. Lira, creo. Sí, ¿verdad? Ajá. La doctora Lira Méndez, mi amor. Soy pregrado castellano y literatura, con una especialización en currículo, con una maestría en planificación, con un doctorado en ciencia de la educación y abogado de la República de Venezuela. Ahí estamos haciendo carrera y experiencia. Tenemos unos cuantos años en esto. Por tener mi pregrado ese de profesión castellano y literatura, yo desarrollo y hago que mis estudiantes a nivel universitario puedan tener esa enseñanza transmitida por mí en los procesos de formación. Ustedes están haciendo en Uniojeda, ¿qué carrera, por favor? Administración, mención, relaciones industriales. Ajá. Y yo estoy haciendo en gerencia y mercadeo. Administración, pero gerencia y mercadeo. Gerencia y mercadeo. Bueno, bienvenidas. Bienvenidas y vamos a estar aquí desarrollando esta unidad curricular común, básica, en cada una de las carreras establecidas en este convenio extraordinario IESI Uniojeda, donde les da la oportunidad al Táchira a que puedan estudiar en línea y puedan también venir de manera presencial un día que conozcamos todos esos procesos de formación y esperemos que para el próximo encuentro presencial ustedes vengan aquí a este instituto que tiene ventanas al conocimiento, ¿verdad? Y compartimos aquí. Con un poquito de organización tal vez se pueda lograr. Ajá, sí, es posible que se pueda lograr. Bueno, hijas, mira, ¿qué es lenguaje y comunicación 2? Lenguaje, como podemos nosotros observar en la vida diaria, y desde que nosotros nacimos, podemos decir que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para expresar, para hablar, para comunicarnos mediante signos, porque el lenguaje es el conjunto de signos lingüísticos que hemos aprendido y que por supuesto está dado en una relación de signo lingüístico, pero esa relación del signo lingüístico también viene dado para expresar sentimientos, emociones, ideas, experiencias, conocimientos, acciones, en fin, todo eso que hace que nuestro lenguaje, a través de nuestro idioma castellano o español, vamos a decirlo el español, podamos tener esa relación de comunicación. El lenguaje es una herramienta. El lenguaje es un sistema de signos. El lenguaje viene siendo tiene como propósito, el lenguaje 2, tiene como propósito consolidar las competencias de cada uno de ustedes, esas competencias comunicativas
tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito, como de la lectura y la escritura, y promueve la comprensión de las realidades que podemos observar, podemos experimentar y que está orientado hacia el trabajo práctico de todas las habilidades que ustedes tienen lingüísticas. Entonces, ¿qué permiten? Se permite a través de técnicas, a través de estrategias, muchas cosas que pudieran aplicarse en el campo laboral, en el campo familiar, en la vida diaria, en los amigos. Entonces, ese conjunto de signos lingüísticos que lo hace sociocultural, ese signo lingüístico hace dentro de nosotros un proceso sociocultural que ya es cognitivo por naturaleza y que es la comprensión del lenguaje en el mundo, en relación con el mundo, y que es muy vital para ustedes los estudiantes de carrera en estas disciplinas, porque a través del lenguaje se desarrolla esa cognición social. Podemos establecer entonces el lenguaje como una forma representativa, ¿sí? El lenguaje tiene una función representativa, llega a transmitir una temática, un contenido, puede un suceso, un caso o cosas. El lenguaje como sistema pudiera establecer el signo lingüístico que utilizamos. Pudiéramos hablar de un signo lingüístico a través de la comunicación oral o escrita. Es la capacidad que tiene el ser humano para establecer relaciones interpersonales y que también a través del lenguaje pudiéramos establecer esa forma propia del ser humano de expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Yo les puedo preguntar a ustedes qué elementos pudieran ustedes encontrar en el proceso del lenguaje como sistema de signos que pueda utilizar la sociedad, la comunidad, un grupo, para comunicar de manera oral y escrita. ¿Qué elementos tiene el lenguaje que permita esa relación de establecer? Porque debemos también pensar en algo. Tenemos un lenguaje oral, tenemos un lenguaje escrito, pero también tenemos el lenguaje, vamos a hablar de ese corporal, un lenguaje corporal, tenemos el kinésico, tenemos los movimientos corporales, nosotros tenemos la facultad de hablar. La palabra la expresamos, tenemos tono de voz, nos escuchan. Pero también está ese grupo de personas que manejan el lenguaje mímico, ese lenguaje corporal, ese lenguaje de señas, y que también tienen sus propias facultades para hacerlo. Entonces, mira cómo llevamos nosotros y podemos decodificar y descodificar un contenido, una temática de estudio. Es importante que ustedes como profesionales manejen este desarrollo del lenguaje como la producción, como la materialización de signos, tanto sonoros como escritos. Y además, la capacidad de simbolizar a través de símbolos, a través de imágenes, a través de representaciones, de gráficos, que también cuando hablamos de lo gráfico tenemos la escritura. Podamos tener nosotros entonces
una actividad única y exclusivamente humana. Entonces, ¿qué elementos consideran ustedes que son importantes y que podemos establecer dentro de este proceso comunicativo? A ver, cuéntenme. Yo diría que dependiendo del canal que se use para la comunicación. Ajá. Si es hablado, utilizamos las palabras, el tono de voz, el idioma en el que estamos hablando. Ajá. Y si es escrito, pues también el idioma y los signos que le dan el sentido a ese mensaje que estamos intentando dar a entender. A ver. Yo diría que también las emociones, el expresar a través de emociones, del tono de voz, de la forma en la que queremos decir las cosas, usando palabras que sean comprensibles para todos alrededor, que es algo importante. Incluir a todos los que estén en un mismo salón, en una misma ubicación, que así una información no sea perceptible para alguien, se busque la forma de que lo sea de una forma sana. Creo que ese sería mi comentario a su pregunta. Ok, perfecto. Mira, cuando nosotros hablamos de lenguaje y que lo queremos hacer de la forma en que tú lo expresas, ese lenguaje que tiene un concepto dinámico en los procesos socioculturales, el lenguaje. Es dinámico porque da esa forma de movimiento y que cuando nosotros nacemos empezamos a pronunciar palabras, nuestro español, y que muchos países del mundo tienen su propio idioma y que ellos también van estableciendo aquella manera y forma de poder expresar esos signos lingüísticos. Si en el proceso de comunicación del lenguaje pudiéramos nosotros establecer la codificación y la descodificación. Codificamos, descodificamos, analizamos, interpretamos, señalamos, se indica, se resuelve. Mira la importancia que tiene la palabra, tanto oral como escrita. Y si en este lenguaje 2 tenemos esa capacidad de demostrar nuestras competencias y que las podemos llevar a nuestro campo laboral, familiar, y que pueden ser traducidos en diferentes latitudes, en diferentes contextos. Por eso tenemos el dialecto distinto en varios contextos, ¿sí? Y que la acción del lenguaje es el relato humano, ese relato humano que puede significar que a veces se combate, a veces choca, a veces es paradójico, es contrario, y que podemos tener a través de la palabra esa facultad de poder establecer un sistema continuo de signos y podemos establecer también una generación de sentido productivo del lenguaje a través de los signos. Es importante pensar que el lenguaje es natural, que ese sistema de signos se va haciendo natural, se va desarrollando de manera natural, de manera con un contacto de emergencia de nuestra lengua, ¿sí? Y un contacto de emergencia que lo vamos aprendiendo y que algunas personas tienen unas habilidades únicas de pensamiento, de redacción, de expresión, de persuasión, de esos mecanismos de la comunicación. Entonces, hacen del lenguaje la naturaleza comunicativa. Hacen una naturaleza comunicativa única, distinta a otro, y que tienen una capacidad que pudiéramos darle un contenido estético o concepto estético,
Unos pueden hablar de una manera razonable, rápida, otros son más quietos, más lentos. A través de nuestro lenguaje, a través de nuestro lenguaje oral, que es espontáneo, libre, diverso, dinámico, que podemos repetir, que podemos establecer, que podemos relacionar, que podemos hacer semejanza de la manera más espontánea, cosa que no nos puede suceder en el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito me van a dar una norma, me van a decir los signos de puntuación. Por favor, mira, acentúe, por favor. Aquí debemos utilizar, nos limitamos, no podemos repetir. Entonces nos limitan en la expresión. En el lenguaje oral no tenemos esa libertad y eso viene siendo cognitivo total. Si esa comprensión que hace el signo lingüístico, el lenguaje, esa comprensión tanto del discurso oral como también de comprensión lectora, porque escribimos y tenemos una comprensión lectora, y nos va a llevar entonces a la interpretación, al análisis, al resumen, a la síntesis. Ahí estamos encontrándonos muchísimas cosas a través de este bello y hermoso signo lingüístico. Mira que tenemos un abecedario total de palabras, de fonemas, de morfemas, tenemos todo eso. Los signos lingüísticos, cuando se están estableciendo o hacen relación con la comunicación, entonces pudiéramos nosotros establecer alguna forma de poder lograr de manera sociocultural todo ese proceso cognitivo. Si hablamos del lenguaje, de esas maneras de poder establecer la palabra, yo les decía, mira, hay personas con muchas habilidades, pero muchísimas habilidades lingüísticas, tanto orales como escritas. Y hay otros que, bueno, no, cuesta ese desarrollo del lenguaje, cuesta la forma en que pudieran establecer una comunicación, hay miedo, no hay seguridad, quizás no nos forman para conversar, para hablar, sino entre nosotros mismos, pero no nos forman para hablar y conversar ante otros, a grupos. Entonces, ahí estamos dándole un proceso cognitivo, o quizás de una manera temerosa, pero otros tienen una seguridad inmensa en la conversación. Entonces, si hay una diversidad de formas en la que podemos interpretar un mismo mensaje, entonces dice uno, bueno, si podemos interpretar de diferentes formas el mensaje, si podemos establecer algunas situaciones determinantes en los procesos del lenguaje, si es un sistema de signos que si nos han dado desde niños la formación de palabras, los morfemas, los fonemas. Si nosotros tenemos esas letras que las unimos, mira que yo pregunto, la matemática que tiene una interpretación lógica del número de las cosas, que hacemos el 1, pero tenemos que colocar 1. Tenemos la U, la N, la O. Hacemos una palabra, vamos construyendo, vamos haciéndole esa forma lingüística al proceso comunicativo. Entonces, mira la importancia que tiene. Ustedes en el campo laboral, ¿sí? En el campo laboral, ustedes como ingenieros, entonces, administración de recursos, mercadeo, vamos a darle entonces un proceso. Nos quedan 10 minuticos, me está señalando aquí la pantalla, pero creo que dimos un momento de fuerza en el signo lingüístico, lo que significa lenguaje. Entonces, si se nos corta porque están programados para un tiempo determinado, ya podemos entender lo que significa lenguaje 2. Tenemos entonces un núcleo importante, el lenguaje.
tenemos un punto importante que es el lenguaje en general y que vamos absolutamente a pensar que si hacemos un referente, si hacemos un código, si vamos a establecer una comunicación interpersonal o a través del lenguaje, entonces hablamos de lenguaje y comunicación, pero vamos a hablar del lenguaje, ese lenguaje que tiene la capacidad de defender, de hacer, de relacionar, de comprender en mi campo laboral e interpretar situaciones, que a través de esa interpretación de los signos lingüísticos que yo le haga, como trabajadora, como ingeniera, entonces yo digo, bueno, ya puedo comunicar. Entonces ahí está eso como concepto. Hablando como concepto estético, pues, le damos esa propiedad a nuestro lenguaje, o vamos a decirlo mejor, a ese lenguaje único al que yo tengo. Cada uno de nosotros tenemos manera y forma de hablar y de decir, de expresar por medio de la palabra, por medio de ese conjunto, de ese sistema de signo lingüístico. ¿Podemos repetir? Sí. Ajá. Pudiéramos nosotros pensar que el lenguaje a través de las figuras retóricas, a través de los recursos literarios, a través de experiencias idénticas, quizás, pero las contamos de diferente manera, pudiéramos tener toda esa relación. Entonces yo les pregunto, denme ustedes una conclusión de lo que entienden realmente qué es lenguaje. Lenguaje 2, ese que me lleva a demostrar las competencias lingüísticas y comunicativas en el campo laboral. Y con eso cerramos entonces este proceso que estamos desarrollando hoy en este convenio extraordinario IESIP, Ventanas al Conocimiento, con la Uniojeda Universidad. Cuénteme, hijas. Yo diría que este módulo de lenguaje está enfocado en el conocimiento que se tiene y la manera de comunicarlo y cómo lo expresamos específicamente en el campo laboral en el que nos vamos a desarrollar y todos esos elementos que vamos a tener a la mano y para el que debemos prepararnos y aprender para poder pues, llevar a cabo una comunicación efectiva, un lenguaje que exprese correctamente ese conocimiento interno, que vendrían siendo los signos lingüísticos y cómo representamos lo que queremos decir. Maravilloso, maravilloso. Ahí entonces pudiéramos hablar de eso, de esa manera y técnica que tenemos cada uno, ¿verdad? De manera muy particular de análisis de contenido, de temática, de conversación, de esa relación comunicacional. Entonces tenemos cada uno diferentes maneras de hacer análisis de contenido. Ese es el lenguaje, aprovechando nuestro sistema de signos. Ajá. Supongo que también tiene que ver con ese lenguaje técnico que por lo menos si yo trabajo en administración, obviamente no sé el lenguaje de los médicos, no conozco ese como código que ellos utilizan. Creo que también tiene que ver con eso. Claro, porque cada uno de nosotros cuando nos profesionalizamos en pregrado tenemos nuestro propio lenguaje. Ajá. Los de administración tienen su lenguaje técnico. Mercadeo tiene su lenguaje técnico, nosotros los educadores tenemos nuestro lenguaje, ¿sí? Pues soy castellano y literatura y tengo mi propio lenguaje y así sucesivamente el abogado, cada una de las profesiones tiene su lenguaje, entonces esa codificación, esa capacidad, por eso el lenguaje 2 tiene esa capacidad de demostrar en cada uno de ustedes en el campo laboral las competencias de ese sistema de signos que lo arropan como profesional y que lo pueden demostrar. Entonces, ahí hablamos nosotros de un lenguaje
técnico propiamente dicho. ¿Qué más? Ok, sí, lo mencionas porque ayer la profesora de principios administrativos estaba hablando del tema que estábamos viendo y que los macroambientes y el microambiente que vamos a estar aprendiendo sobre cómo afectan estos a las empresas y qué eran. Entonces yo tenía conocimiento de esos conceptos, pero no sabía cómo se llamaban. Sí sabía que son partes que afectan o sí ese ambiente externo y el ambiente interno que pueden afectar el desempeño de una empresa y del cumplimiento de sus objetivos. Los tenía presentes, pero no sabía que era el macroambiente. No sabía que se llamaban así porque era la parte externa. Entonces, pues eso lo recuerdo ahorita cuando usted menciona los lenguajes. O sea, es un símbolo de interpretación. Son símbolos de interpretación lo que nosotros tenemos. Entonces, como profesionales, hacemos una interpretación, hacemos un análisis y ahí vamos desarrollando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras experiencias y las construimos con la palabra. Nos volvemos como dispuestos y tenemos también disposición de interpretar y de accionar la comunicación para seguir quizás una metodología consona de forma muy natural y para luego hacer esa construcción del discurso que queremos, por supuesto, expresar o lo vamos expresando. Porque si nosotros nos podemos a pensar, ¿será que está primero el lenguaje y después el pensamiento o está primero el pensamiento y después el lenguaje? ¿Cómo les parece? Ahí estamos viendo en que a medida de que nosotros vamos conversando, nos va saliendo la palabra porque primero está el pensamiento y luego el lenguaje. Con subjetividades, objetividades posibles que podamos expresar. ¿Ok? ¿Quién más quiere intervenir? Grisbel, buenas tardes. Grisbel, buenas tardes. Grisbel Chávez, Venezuela. Buenas tardes. Ajá, ¿me pudieras decir algo? Bueno, profesora, hasta ahorita me acabo de conectar a su clase. Casi Sí, no pude aprovechar la explicación, pues. pero sin embargo. Bueno, me presento. Yo soy Crisbel Chávez. Yo soy estudiante de educación preescolar. Ah, caramba, qué maravilla, qué Sí. maravilla. Imagínate que ustedes están en una etapa donde el lenguaje tiene un movimiento, bueno, vamos a decir, de inicio, en donde el docente debe estar muy atento a esa organización cognitiva del sistema de signo lingüístico que existe en cada uno de esos niños y niñas en la edad de 4, 5, 6 años, ¿verdad? Sí, así es, maestra. Entonces, maravilloso. Cuénteme, Crisbel, de ese lenguaje, de ese sistema de signos de la niñez. Bueno, yo ahorita estoy dedicándome precisamente a eso con los niños. Yo trabajo con niños de 3 a 10 años. Imagínate, qué maravilla. Sí, entonces, precisamente en el área del lenguaje es donde más me desarrollo, pues. Muy bueno. Y la verdad que en la práctica que ahorita estoy trabajando me ha ayudado mucho para entender eso que a veces la teoría, pues, a veces es muy abstracta. Sí, señora. Entonces, en la práctica es donde podemos como aprender mejor la manera en que los niños se pueden comunicar desde temprana edad. Entonces aprendemos de qué manera podemos a ellos desarrollarles desde temprana edad el lenguaje.